Muy bien, como decía, entonces estamos en el énfasis de la oración, un recurso vital. La semana pasada vimos al tema de la oración como una joya que se ha perdido. Y vemos en la predicación cómo nosotros entonces tal vez le hemos perdido a la importancia que es la oración en nosotros como creyentes y como iglesia, como hijos, como un cuerpo. Y es por eso que el miércoles también se nos hizo saber que de rodillas somos más altos y más fuertes. Vimos un ejemplo allí muy particular. Y hoy estuvimos alabando al Señor que no hay nada como estar postrados a sus pies. No hay lugar más alto sino ese lugar de estar postrado. Así que el llamado es que estamos siendo motivados a que cada vez que nos acercamos a Dios debemos hacerlo en humillación. En humillación. El tema de hoy es Jesús, nuestro modelo de oración. Y es por eso que hoy nos preguntamos, ¿qué es para nosotros el estar a solas con el Señor? Debe ser algo maravilloso, debe ser algo extraordinario, debe ser algo sublime, debe ser algo súper especial. Ese encuentro no debería tener comparación. El salmista, mientras que alababa, decía: no hay amor más grande que el tuyo aquí en la tierra. Y es así, no lo vamos a encontrar. ¿Qué es para nosotros el acercarnos a Dios? Y más cuando le reconocemos como el creador, el que hizo el cielo y la tierra, todo lo que existe fue por Él y por Él. Y ahora nosotros, si le reconocemos realmente por quién es Él y nos acercamos, sin duda alguna debe haber algo especial cuando nos acercamos y nos humillamos a Él. ¿Qué es para nosotros la oración? ¿Experimentamos eso? Si experimentamos eso, ¿cuánto tiempo le dedicamos? ¿Cómo apartamos esos espacios de oración? En todo esto nos preguntamos, como el título dice, si Jesús es nuestro modelo de oración, ¿qué es de la vida de Jesús? ¿Cuál era su prioridad? Pero ¿cuál es su prioridad? ¿Cuál es mi prioridad? ¿Tenemos la oración como una prioridad? ¿O está de segundo, de tercer, cuarto o el último recurso? A veces sucede, el último recurso. Debemos nosotros estar atentos y dispuestos a recibir de lo que el Señor quiere entregarnos. Pero para eso, para nosotros recibir, tenemos que vaciar ese corazón. Porque va a encontrar un corazón lleno en la cual no permite que su regalo entre. Pero si abrimos esa puerta del corazón, sin duda alguna, Él va a advertir para aclarar y hacer ver a lo que tenemos que renunciar. A veces nosotros pedimos y decimos: Señor, saca este pecado de mí. Hoy me hicieron una pregunta. Me decían: hay que luchar con el pecado. Hay que luchar con el pecado. Hay que batallar con el pecado. Hay que renunciar al pecado. Eso no actúa así como nos enseñaron en las películas, una varita mágica. Quítame esto, plácate y salió. No, es una decisión también personal. Por eso, el estar nosotros orando y nosotros decir y escuchar comentarios a veces como que yo a veces oro, o sea, no hay una buena comunión. O yo oro cuando estoy en aprietos, o yo oro cuando ya no puedo más. Así sucede. Incluso yo no sé orar, pero le digo a fulanito que ore por mí. Amados hermanos, nosotros tenemos que tener la certeza de que Cristo está en nuestras vidas y que debe nacer un deseo pasional, ardiente, por estar delante de la presencia del Señor. Porque el que se acerca al Señor está dispuesto a estar delante de su presencia con una actitud
de amor, con una actitud de entrega, de humillación, de adoración. Por eso es que vemos entonces en Cristo un modelo. En esta ocasión el tema asignado lo dice así y nace del Evangelio de Mateo en el capítulo 6, versículos 5 al 15. Vamos a leerlo. Bueno, el tiempo es corto, amados hermanos. Le voy a poner una propuesta. Allí está el pasaje y le voy a estar dando cada uno de ellos, de los puntos que vamos a estar tocando. ¿Ok? Allí vemos que está presentada lo que es conocido como la oración más popular o conocida a nivel mundial. El Padre Nuestro. Nosotros lo conocemos sin importar el trasfondo religioso que nosotros pudimos haber tenido de un principio, desde jóvenes, de niños. Esto fue presentado para nosotros como algo que nos enseñan desde niños, una oración. Pero a veces nosotros tenemos que darnos cuenta cuando vemos ya una verdad, que el mundo piensa de esta oración como una liturgia o una penitencia que hay que hacer. Y mientras más tú las hagas en determinados momentos, bueno, va a tener una recompensa. Va a hacerlo, pues, de una manera que va a dar un fruto. Pero en efecto, cuando vemos, eso no es lo que Dios quiere decirnos. Jesús nos lo entregó como un modelo. Aquí más bien es todo contrario. Aquí más bien ve nuestro corazón, una actitud. No nos mira a través de la palabra que nosotros podamos decir, sino es la actitud del corazón. Por eso es que nosotros buscamos lo que es la norma, lo que la Biblia nos dice, lo que es como la regla, nos da un ejemplo de oración en la persona de Jesús. Un modelo, un patrón a seguir cuando nos dirigimos al Dios Todopoderoso. Antes de eso, recuerdan, los discípulos le decían, Señor, enséñanos a orar. Y esto no quiere decir que ellos no oraban. Ellos oraban, ellos eran hombres de oración. De hecho, el ejemplo que tuvimos el miércoles fue un hombre que estuvo 700 años antes y oraba fervientemente a Dios. Ahora bien, se había perdido la esencia. Se había perdido la reverencia. ¿Realmente nosotros podemos presentarnos ante Dios de una forma reverente, humillado? En todo lo que hacemos, cuando decimos lo hacemos para el Señor, es importante que nosotros nos examinemos. Ellos oraban, pero vieron algo diferente en Jesús. Vieron algo en la cual era disciplinado, constante, ferviente y lleno de una actitud totalmente diferente. Así que quiero compartir 3 cosas de manera global, si se quiere. Primero, son esas normas, esas pautas, esas condiciones o requisitos que nos dan, como se dice, una advertencia preliminar. Eso lo vamos a ver en los primeros versículos, del 5 al 7. También voy a hacer de la oración, la voy a desglosar un poco en su segunda parte. Y vamos a ver también una regla final que nos entrega en este modelo de oración. Así que para hablar de esto, en esta porción de la palabra, nos enseña 2 formas en las cuales nosotros nos podemos acercar a la oración. Y el primer punto es que nos podemos encontrar delante de la oración, nos acercamos de una forma incorrecta. Incorrecta. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de la forma incorrecta? Bueno, aquí es cuando no nos centramos realmente en la persona, sino que nos debemos centrar en ¿dónde? A quien se dirige la oración, hacia el Padre Celestial. ¿A quién nosotros vamos? ¿A quién nosotros nos acercamos? Entonces hay una falsedad en la oración. Pues la forma incorrecta de orar nos lleva a que hay una falsedad en la oración, que es pública. Leemos ahí en el versículo 5. En su primera parte dice, y cuando ores, no seas como los fariseos, hipócritas,
porque ellos aman al orar en pie en la sinagoga. Ahí está claramente, es una advertencia, es una norma que nos da como unas instrucciones. Y para contrastar esto que es incorrecto a la forma correcta, entonces yo debo pensar que debo acercarme a Dios de manera sencilla, de manera humilde, de manera que no tenga que llamar la atención. Humillado ante Él, me acerco de una manera discreta, llena de amor y sencillez. Así que esta oración no se trata de nosotros nos vamos a acercar y nos acercamos de repente de manera llamativa y ostentosa, que pueda crear hasta un alboroto o cierta alaraca. A veces pasa, a veces sucede. Esto lo hacían los fariseos. Así que, en segundo lugar, vemos también la falsedad en la oración cuando se anda en la calle. Mira la segunda parte de ese versículo 5, dice, y en las esquinas de la calle para ser visto por los hombres. Lo hacían a voz populi. A veces cuando tenemos algo de repente, voy a hacerlo por aquí, voy a hacerlo por allá, oro y lo tengo porque quiero que me vean. Quiero presentar que yo estoy en oración. Ese era el fariseo y el Señor le decía, no seas hipócrita. Si vas a hacer algo en mi nombre, hazlo con sencillez. El Señor nos está dando una advertencia. Debe ser una oración con sinceridad. Nada que nosotros podamos demostrar. No tenemos nada, porque si recibimos algo al Señor le pertenece. Nosotros no tenemos que andar buscando protagonismo, porque tropezamos. Vemos también en tercer lugar como una falsedad aquí, al acercarnos a Dios, es cuando usamos el lenguaje elaborado o palabras rebuscadas. El versículo 7 dice, y orando no seis vanas repeticiones como los gentiles. ¿Cómo yo puedo usar el contraste? ¿Recuerdan? No sé si acuerdan cuando estaba el publicano orando y estaba el gentil. El publicano se centraba en sí mismo. Estaba allí como persona y a sí mismo se exaltaba. Mas el gentil, aquel que de repente se hablaba y se decía que no seas como gentiles, creo que creía un poquito más del poder de la oración, reconociendo el lugar donde se encontraba. Tenemos que nosotros hablar con sencillez, no buscar esas palabras rebuscadas, hacerlo como un rezo o unas oraciones que son mecánicas, que siempre es repetitivo, que buscamos que suene mejor y buscamos en cosas en la escritura que suenen bien. Sí, es bueno, pero la oración tiene que ser puntual, que salga de tu corazón, de tus verdaderas intenciones. Tiene que ser sencilla. Sí, usamos la palabra, por supuesto que sí, pero a veces creo que la extrautilizamos en un sentido para que suene llamativo, incluso hasta memorizado. A veces, no sé si se han dado cuenta, tal vez aquí en la iglesia no, pero a veces cuando están orando o hacemos nosotros mismos, yo puedo haber caído en eso mismo. Cuando estamos orando, dice, ahí viene esta parte, porque como que es un mecanismo, siempre metemos lo mismo. Debemos cuidarnos de eso. Decimos que orar es hablar con Dios, pero se nos olvida de que es de una forma sencilla, como yo converso también con una persona y le imparto algunas necesidades, algunas angustias. Eso se lo pongo a él. Dios quiere cuidarnos de esto, pero también no solamente las palabras que decimos, sino las acciones. Él mira también cuáles son nuestras motivaciones cuando nos acercamos a Él. Realmente, ¿cuál es mi actitud de corazón? ¿Cómo está mi espíritu delante de Él cuando yo me acerco? ¿Qué tengo en mente? ¿Qué es lo que busco? Recordemos que entonces estas cosas el Señor nos hace un llamado a recapacitar, a que debo tener una actitud totalmente diferente al acercarme a Él. Así que
La forma incorrecta tiene que ver con la oración pública, como lo pudimos ver aquí. Y si hay una forma incorrecta, bueno, también hay una forma correcta. Y aquí en esta oración el mismo Señor nos enseña así en el versículo 6 y 8. Vamos a leerlo, buscamos allí. En primer lugar, bueno, dice que debe ser discreto. ¿Cómo lo dice? Dice en el 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Hermanos y amigos, el Señor nos está diciendo que cuando el momento de orar, nosotros nos debemos apartar, retirarnos. Cuando nos dice, entra en lo secreto, nosotros nos echamos a un lado, a un lugar que está totalmente tranquilo, donde nadie nos puede distraer, donde yo me enfoco de manera de no ser interrumpido y busco profundamente el rostro y el consejo de Dios en oración. Pero también, aquí en lo secreto, lo puedo hacer en la calle de manera discreta, porque ni siquiera voy a poner un aviso, ay, estoy orando, no interrumpan. Pero lo hago discretamente, no llamando la atención. ¿Cuántos de ustedes no han hecho eso, verdad? A veces uno por la calle nos dicen loco, porque a veces hasta movemos los labios, porque lo hacemos de mente, de corazón. Y es eso, lo tenemos que hacer, es una actitud de una manera correcta, totalmente. Conectamos cuando estamos humillados de manera emocional, si se quiere, de una manera mental, pero sobre todo conectamos espiritualmente, donde el espíritu del hombre se conecta con el espíritu de Dios y se enlaza para poder escuchar y discernir lo que Dios habla en nuestro corazón. Así que nosotros tenemos que ir con una actitud que es totalmente diferente a lo que el fariseo hacía. El fariseo tenía una costumbre también y Jesús en una ocasión le enseñó, mira, cuando ayunes, ven acá, lávate la cara por lo menos. O sea, no se lavan la cara para dar una actitud de piedad, de que ay, está quebrado, que está haciendo, ¿para qué lo haces? Buscando la adulación, buscando, wow, mira, este sí es un santo. Debemos tener cuidado. También cuando nos presentamos y hacemos algunas cosas como una ofrenda. Nada hacemos que decimos que, ay, auxilié a fulanito, ay, yo fui a ayudar aquí, ay, yo ofrendé tanto, pero lo estamos a voz populi sonando trompetas o fanfarrias. No son trompetas, dice el Señor. Allí ya se perdió, no fue para el Señor, por eso el Señor ve nuestras motivaciones. Cuando suceden las cosas, ay, yo oré por eso, el Señor me oyó. Nos convertimos en héroes. Dios no comparte su gloria con nadie, hermano. Toda la gloria es de Él. Nosotros somos canales, instrumentos de bendición. Nosotros hacemos algo, ay, yo estuve allí, yo le hice. Yo. Démosle la gloria a Dios. Mira, cuando vemos toda esta cosa, vemos un pasaje en Marcos, en capítulo 1, versículo 35. Dice que Jesús se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Él se apartaba como un modelo. Era ejemplo. Nos mostraba cómo había que hacerlo. Cuando oramos, nosotros entonces no buscamos gloria personal. En el ámbito de la oración, entonces, tiene que haber discreción y privacidad. Tenemos que deshacernos de esas costumbres, porque nosotros sí, humanamente, por el pecado que nos asedia allí, queremos el éxito, queremos estar en primera plana. Cada vez que nos humillemos, el Señor nos pondrá. Si se exalta, el Señor nos humilla.
Si te humillas, el Señor te exalta, te levanta. Pero también, en segundo lugar, en cuanto a la forma correcta, nosotros cuando nos acercamos al Señor debemos confiar plenamente en que el Dios Todopoderoso. Cuando estamos hablando con Él, el versículo 8 dice, no hagáis pues semejantes a ellos. En la segunda parte, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Sabemos y reconocemos eso, ¿verdad? Él conoce eso. Dice que Él sabe que tenemos las necesidades y por lo tanto tenemos que acercarnos con una confianza plena, como la de un niño que se acerca a un padre para pedir las cosas. Amados hermanos, nosotros tenemos que tener la seguridad y queda ahí implícito que cuando oramos al Señor, realmente Él nos está escuchando. Realmente Él puede hacerlo. Realmente Él puede suplir todo lo que dice. Él dice que nos dará todas las cosas en toda la potencia de su gloria. Entonces nosotros tenemos que acercarnos a Él y saber esperar. Con esto no quiero decir, pero si Él sabe todas esas cosas, ¿por qué tengo que orar? No, tenga cuidado, hermano. Hay que orar, hay que hacerlo. El Señor le dará respuesta en medio de la oración y pasarán tal vez días, pero dará respuesta y te dará dando lo que realmente necesitas, porque necesariamente lo que tú pides no es lo que necesitas. Y es allí donde yo entonces debo de confiar realmente. ¿A quién me estoy dirigiendo? Es la forma correcta de entrar en oración, entonces, es confiar plenamente en Él. Mira, en Juan, capítulo 11, versículo 41, dice así, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto Lázaro, el muerto, ¿okay? Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, aquí alzó una oración, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Tenía la certeza y sabía de que le escuchaba. Y eso lo hizo solamente con un propósito. Era el Señor, pero manifestó allí su gran confianza en que el Padre le está escuchando. Así que podemos definir de qué es la oración de una manera sencilla. De una manera sencilla decimos que la oración es levantar, es elevar el corazón a Dios. El Padre Nuestro nos da una pauta para nosotros acercarnos en adoración, en exaltarlo, en alabarle, en ser agradecido. Pero vamos a hacer una entrega cuando reconocemos, porque la oración está allí. ¿También para qué? Para que nosotros le pidamos, le solicitemos. 3 cosas esenciales, lo estoy comprimiendo porque si lo vamos por parte, mira, hasta 6 partes podemos ver. Pero allí la oración, elevamos nuestro corazón, también le solicitamos y le pedimos. Le pedimos también que por los favores, ¿a quién? Por la familia, por los necesitados y también por nosotros mismos. También por nosotros mismos. Entonces, una definición que escuché, que lo hizo, es un teólogo, es un escritor, es un maestro. Tal vez muchos de ustedes han leído algunos de sus libros, R.A. Torrey. Esta persona dice que hay que orar de manera constante, persistente, desvelada y victoriosa. Es que en la oración la copa rebosa, se intima con Dios y se vive en victoria. Gloria al Señor. Debemos también nosotros, tal vez, escribir cuando estamos con el Señor lo que nos dicta en el corazón. Y le aseguro que saldrán palabras semejantes. Porque todas estas son inspiradas por el Dios, el Creador, el que habita en nosotros. Ahora vamos al segundo punto, la oración en sí, vamos a desglosarla. Es decir, tienes 2 vertientes. Una tiene que ver con Dios y la otra tiene que ver con nosotros mismos. Podemos decir, pero esto es parecido a los mandamientos. Bueno, puede decirlo. Así que vamos a ver en esa primera parte como 4 deseos de Dios,
que están revelados allí en esa parte. Y en primer lugar, ahí dice Padre nuestro. Ahí habla de una condición, es un requisito, es una norma, es una cláusula. Para acercarnos nos habla de que Dios, nuestro Padre, Dios es el creador. Dios es nuestro hacedor. Ahí nos dice, ahí en el texto nos dice, el Padre de los judíos o el Padre de Jesús. Ahí dice, Padre nuestro. Y aquí implica también incluso de manera que es personal, es propio, de identificar nosotros como Dios, también como creación. Tal vez nosotros los que hemos creído tenemos un abanico más grande en las opciones cuando oramos al Padre. Pero aquel que no ha creído también es escuchado cuando se arrepiente. Cuando es dirigida a Él con un corazón humillado. Entonces nosotros debemos entender que es nuestro Padre Todopoderoso y debemos comportarnos realmente como hijos. En lo que Él nos ha hablado, entonces vamos por camino de la obediencia. Porque lo conocemos como el Padre Todopoderoso, el Padre que nos aconseja, el Padre que nos sostiene, el Padre que nos alienta, el que nos consuela, el que nos guía. Somos una familia de Dios, amados hermanos. El Señor quiere que nosotros estemos bastante juntos, porque espiritualmente todos somos sus hijos, los que hemos creído. Entonces debemos estar unidos. En segundo lugar, también dice ahí, santificado sea tu nombre. Dios nuestro Padre es santo. Santificado sea tu nombre. Sí, por un lado Dios es accesible, pero eso no nos da derecho a que nosotros nos acerquemos de una manera informal o sin reconocer quién es. A veces nos acercamos como faltándole el respeto. A veces nosotros queremos visitar o ver a alguien que lo vemos importante y nos vestimos de la mejor manera. Y a veces nos presentamos incluso para hablar con mucho cuidado. Pero vamos a orar y nos acercamos, bueno, papá, aquí estoy yo. No debería ser. ¿Con qué actitud yo miro a mi Padre Creador? ¿De qué manera? A veces nosotros por cultura, porque se va distorsionando, porque se va permeando esto de las corrientes del mundo, y estamos perdiendo el norte. Vemos cómo tratan a veces el mundo, dice, mi Dios es pana. Y a veces en el lenguaje del creyente se ha colado esas cosas. No es mi padre, no es mi compinche. Es el creador, el que te dio vida, el que murió por nosotros. Eso nos debe confrontar a nosotros. En el espíritu nos debe contristar de qué manera yo me dirijo al Padre. ¿Cómo lo estoy viendo a Él? Cuando a los hombres terrenales me les humillo más y le hablo con mayor temor. ¿Por qué se ha perdido la manera de acercarme a Dios con reverencia? Nosotros tenemos que buscar de vivir conforme a lo que Él quiere encontrar en nuestra vida. Es un Dios santo. Debemos reverenciarlo. En todo ese ámbito nosotros debemos acercarnos con adoración, agradecimiento y alabanza. Son tres elementos importantes. Miren Lucas 10, 21. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Esa es la actitud de Jesús. Es el ejemplo de Jesús cuando oraba. Cuando nosotros buscamos la actitud y las oraciones que Jesús estableció, no es nada parecida con las oraciones que nosotros hacemos. Nosotros a veces nos volvemos imitadores de oraciones de hombre. Y eso debemos tener cuidado porque se pierde el sentido, la esencia de que sea sacado de lo profundo del corazón.
de una manera personal. En la actualidad a veces vemos como que a Dios como un hombre común. Nos cuesta entender que es un Dios santo y demanda santidad, pero esa santidad también es demandada para sus hijos. Que nosotros nos debemos interesar en Él para tener de esa santidad. Ahora no estamos hablando de una perfección, de que seamos perfectos, hermanos, no somos perfectos, es cierto, pero vamos siendo preparados y vamos de una manera progresiva, siendo preparados. Por eso es necesario que nosotros nos examinemos a cada momento. En tercer lugar, dice, venga tu reino. Le dice, venga tu reino. El requisito sería Dios mismo como Padre, como un rey. Pero entonces si Dios es Padre, es Rey, su Hijo también es Rey. Entonces nos acercamos ahí porque tenemos que mencionar en primera instancia de que Cristo es el Rey del mundo. Cristo tiene la potestad sobre cielo y tierra. Cristo debe ser proclamado por su iglesia. El Rey del mundo es nuestro Señor, aquel que está por venir. Todavía no está aquí, pero nosotros sabemos que está ahí a las puertas. Por todo lo que vemos, por todo lo que se habla. Ahí están, una muestra. Pero nosotros, mientras que estamos aquí, debemos preocuparnos por aquellos que no han nacido de nuevo. Porque nosotros, la iglesia quedó aquí para que nosotros saquemos a las almas que están en el reino de Satanás, de la oscuridad de las tinieblas, trasladarlo al reino de las luces, de la luz admirable. Nosotros tenemos que hacer aquello y compartir la palabra que tiene poder para revelar lo mal que hay en el corazón del hombre y presentarnos ante Dios de una manera de arrepentimiento genuino, en humillación, confesando su nombre, y entonces serán llamados hijos. Tenemos que hacer oraciones intercesoras por las almas y ser movidos. En Juan 17:3, una oración muy famosa de nuestro Señor, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. A quien has enviado. En cuarto lugar, dice, hágase tu voluntad, Dios nuestro Padre como el soberano. Permítanme decirle aquí cuando dice la voluntad de Dios, esto es sumamente importante para nosotros. La voluntad de Dios fue hecha tanto en nuestras vidas para cada uno como para las demás vidas. Y es aquí donde nosotros tenemos que conocer la voluntad de Dios y arraigarnos a ella entonces para actuar conforme a la voluntad del Señor. Hay personas como usted, como yo, que cuando empezamos a conocer, Dios va a colocar en nuestro corazón esa pasión para obedecerle y dispuesto a hacer lo que nos manda, sin excusa, para hacer la voluntad de Dios que es perfecta, buena y agradable. Que a veces tenemos que soportar algunas cosas y están dentro de la voluntad de Dios, pero que para nosotros es incomprensible y creemos que no está. Vivir algunas circunstancias o situaciones difíciles. Hay a veces situaciones que afrontamos en la vida. Hay momentos de prueba. ¿De qué manera nosotros podemos acercarnos allí cuando estamos en medio de prueba y saber cuál es la voluntad de Dios? Debemos reconocer que lo que nos sucede es para bien y que Él está haciendo algo maravilloso. Ya nosotros estamos en sus manos guardados. Él lo que está haciendo en nosotros nos está purificando, nos está puliendo. ¿Ustedes recuerdan en medio del sufrimiento en Getsemaní? Jesucristo estaba allí. Dice en Lucas 22:41 que Él se apartó de ellos a distancia. ¿De quiénes ellos? De los discípulos. Como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Él se postró. Él se vació y dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En medio del sufrimiento, en medio de reconocer y saber que tenía que pasar por eso, aún le pedía al Padre,
pero sabía que la voluntad del Padre era muchísimo mejor. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de dejar cosas que para nosotros representan vida por hacer la voluntad del Padre? ¿De qué manera hemos renunciado a nosotros mismos, a nuestros sueños, a nuestros anhelos, a lo que el mundo presenta? ¿De qué manera? Muy bien, un ejemplo más de lo que nos da el Señor aquí, como un Dios soberano. Aquí el Padre nuestro nos da de las mismas direcciones, nos indica hacia arriba, pero también si hay dirección hacia arriba, también hacia abajo. Así que vamos a ver también 3 deseos relativos del ser humano. Y lo vemos ahí a partir del versículo 11, en Mateo. Estamos viendo, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mira, Dios es nuestro Padre y por siempre será aquel generoso y siempre nos ha hablado sobre la provisión. Apenas empezando allí, mi querido hermano, en el Génesis se presenta allí como el Jehová Jireh, el Jehová proveedor. Pero ahora mismo, hermano, vemos que Dios también a través de su escritura dice que se encarga de los animales, que se encarga de todos sus pequeñitos animales, su creación. ¿Cuánto más de nosotros, verdad? Dios se encargó del pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto. Él también cuidará de nosotros. Él también nos sostendrá. Él nos va a guiar. Cuando hablamos de esta parte de la expresión de que es el pan de cada día, esto se extiende, tiene una amplitud. Esto no solamente que, no, es porque yo trabajo y porque no, igualito, está en sus planes. Y ese lo que tú tomas porque trabajas, porque te dio salud, porque te dio habilidades, porque te dio inteligencia, todas esas cosas vienen de Él. Y entonces allí donde se extiende esa parte del pan, tú tienes necesidades de una casa, tú deseas familia, te sostendrá, tienes necesidad de vestido, ahí también entra. Tienes necesidades aún de las prácticas que tú puedas hacer. En la parte emocional también, en tus distracciones, no para perdición, cuidado, sino esa parte recreativa que necesitas compartir con la familia. Necesitamos nosotros entender todas estas cosas preciosas que tiene preparado para el Señor. El pan, el estudio, la preparación, el esparcimiento, las oportunidades que Él nos da en la salud, en el mercado, a cada momento. Dios es generoso, amados hermanos y amigos. Nosotros vemos que debemos aprender a servirle como Él sirve a nuestras vidas. ¿Sabe? David en su ya avanzada edad dijo estas palabras: joven fui y envejecí, pero no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendiga pan. Lo dijo Jesús, nada más y nada menos, donde vemos que asciende Jesús Cristo, su genealogía. Segundo lugar, dice, más perdona nuestras deudas. Dios, nuestro Padre, es perdonador. La labor del perdón es porque Él lo hace lo que es verdadero y lo hace con cuidado. Lo hace con mucha claridad y debemos estar atentos a esta claridad. En este aspecto no habla. En primera instancia, esta es una de las partes que nosotros debemos tener de cuidado porque es peligroso. Usted dirá, ¿y por qué es peligroso? Bueno, algunos de nosotros al orar, tal vez saltaríamos esta parte de la oración. El querer perdonar y examinarnos. El arrepentirnos. Por un momento podemos estar meditando en lo que me interesa, en ese momento también puede intervenir el enemigo y distraernos. Y entonces terminamos allí, nosotros haciendo o pensando en cosas para mí mismo. Tenemos que tener cuidado, hermanos y amigos que están allí. Nosotros nos vamos a acercar al Señor, pero debemos entender que debemos perdonar también.
Es necesario que nosotros perdonamos. Al perdonar nosotros entonces, hay una puerta abierta a Dios, pero si no perdonamos, estamos como que enlazados allí, amarrados a no recibir lo que Dios tiene para nosotros. Tenemos que estar seriamente pensando cuando dice allí, porque dice, Señor, perdóname como yo también perdono. Tenemos que verlo entonces con mucho cuidado. Ese segundo lugar dice, a lo que también nosotros también podamos discutir, podamos ver diferente, ¿no? Pero dice, mira, hay muchas razones para yo no perdonar a alguien. Sí, usted puede encontrar muchas razones legítimas, pero esas razones legítimas nunca serán suficientes para decir no puedo perdonar. Porque el que tiene al Hijo de Dios es transformado, es llenado y tiene el poder para perdonar. Todo lo mal lo ve con misericordia, con compasión. Resiste en el amor verdadero, que solamente Cristo es glorificado. Solamente en Cristo es glorificado. Y para ir cerrando, hermano, dice, en tercer lugar, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Dios siempre va a estar guiando. Él es fiel. Él siempre nos va a proteger. Mira, en 3 versiones rápidamente le voy a decir, mira, la versión libre que dice, Biblia libre, dice, y no nos lleve al alcance de la tentación. Una versión de Dios habla hoy dice, y no nos exponga a la tentación. Y la Nueva Traducción Viviente dice, no permitas que cedamos a la tentación. Mire, hermano, permítame decirle algo. Y es que hay 2 maneras nada más en que Satanás pueda tocarnos. Hay 2 maneras nada más en las que Satanás puede tocarnos en el ámbito de la oración. Lo primero, solamente si Dios le da permiso. Ahí podemos ver el ejemplo de Job, ¿recuerdan? Solamente si Dios le da permiso. Aún Dios guardó de él. Pero en segundo lugar vemos que Satanás le puede tocar su vida si le damos lugar, si le abrimos la puerta. No tienes que abrirle un portón, a veces nada más cuando abres una pequeña brecha. Allí Satanás te puede tocar. Mira, en Mateo 15:11 dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Nosotros debemos tener cuidado las cosas que hablamos, que decimos, las cosas que vemos, que miramos. Hacia dónde nos dirigimos, en qué invertimos nuestro tiempo. ¿Sabe? Nosotros no podemos echarle la culpa a las circunstancias, ni a terceros, no. Nosotros tenemos que estar atentos. Si le abrimos la brecha, la puerta o el portón a Satanás. Debemos cuidarnos, apartarnos para Dios. Mira, tenemos que ver la vida de Jesús. El diablo no puede tocar nuestras vidas, pero Jesús oró por nosotros, hizo una oración estupenda. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que los guardes del mundo. Así que como una pauta final, nosotros tenemos que ver que el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos siempre serán del Señor. Fíjense, hermano, hay 3 momentos en esta oración para resumir entonces lo que llevamos. Hablamos en primer lugar que empezamos adorando al Padre, ¿verdad? También vimos que en los cielos sea santificado su nombre, que venga su reino. Hablamos sobre el pan. Hablamos del Dios poderoso, el Dios admirable, el consejero, el eterno, el príncipe de paz. ¿Cómo nos acercamos a Él? Tuyo es el reino. Tuyo es el reino, dice la palabra. Tuyo es el poder y tuya es la gloria. Estamos nosotros confesando aquí, hermano, el efecto que Dios tiene, que Él venció al mundo. Y Él vencerá a todo lo que tenemos por delante. No debemos angustiar, sino estar ahí abrazados, en honra, en la excelencia, en la magnificencia del Señor.
Entonces nosotros estamos elogiando al Señor y debemos abrazar todas estas cosas. Debemos examinarnos. El Señor nos quiere unidos. El Señor quiere que nosotros seamos transparentes, aprender a llegarnos a Él con humillación, con reverencia, en conocer sus atributos. No lo tomemos a la ligera, amados hermanos. Acerquémonos confiadamente, pero en humillación. Acerquémonos confiadamente, pero reconociendo quién es Él. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre eterno, gracias te doy en esta hora. Gracias, Dios amado, porque bueno eres tú y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú siempre traes luz a nuestras vidas, guiándonos, Señor, en todo lo que tenemos que hacer. En todo, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros. En cómo debemos acercarnos a ti, a un Dios santo, a un Dios puro, a un Dios que aborrece el pecado, a un Dios que no tiene nada que ver con lo inmundo. Ayúdanos, Señor, a recordar que ciertamente tú nos ves como los méritos de Cristo, Señor, pero no olvidemos cuando tú en los antepasados, Señor, el que se acercaba a ti, a tu lugar santísimo, Señor, si tenía cosas que no te agradaban, Señor, ahí moría irrevisiblemente. O aquel que se acercaba a tocar tu arca, Señor. Oh, mi Dios, tú eres puro santo, Señor. Puro y santo, Dios Padre de gloria. Ayúdanos, Señor, a nosotros reconocer todo lo que hizo Jesús en nuestras vidas, el cual renunció a sí mismo, Señor. Ayúdanos, Padre, a reverenciarte, a adorarte en espíritu y en verdad, a inclinarme rostro en tierra hacia ti, Señor, un corazón circuncidado, contrito y humillado. Gracias, Padre, ayúdanos y guía nuestras vidas en todo. En Cristo Jesús te oro. Amén y amén.